Ok, continuamos entonces con la prédica. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y les decía que esta respuesta no la podemos responder con palabras. Y usted dirá, ¿por qué? Pregúntese por qué. Porque en realidad esto solo debemos responderlo con nuestra propia vida. Si usted es seguidor de Jesús, si usted es discípulo de Jesús, su vida misma debe dar cuenta de lo que usted es en Cristo y de lo que usted dice que es Cristo. Es decir, que el testimonio va a ser la respuesta en la vida de las otras personas que dicen, él es cristiano, ella es cristiana o él es cristiano. Porque muchas personas dicen, para ser cristiano como un fulano, mejor no soy. Y eso está pasando mucho hoy en día. Las personas ven al creyente y dicen, no, no quiero ese testimonio, no quiero, y juzgan al hombre, y por dejarse llevar por el hombre no llegan al Señor. Jesús ha hecho cosas maravillosas en la vida de cada uno de nosotros. Usted sabe que Dios ha hecho cosas maravillosas en cada uno de nosotros, y esas cosas maravillosas no debemos responderlas con palabras. Es con la acción viva, cuando la gente se dé cuenta, wow, ella no saludaba, ella era amargada, ella era pedante, y ahora cuando yo la veo está cambiada, está radiante, se sube en el ruta y eso es buenos días y todo es una sonrisa. Ese es el verdadero cambio que la gente debe notar en nosotros. Los cambios incluso pequeños. Yo una vez le preguntaba, conversaba con mi mamá y le decía, le preguntaba acerca de los cambios y decía, sí, ciertamente has cambiado y mucho. Y eso es bueno, o sea, saber que nuestros propios familiares, que son los que en realidad conviven el día a día con nosotros, yo decía, no, todavía me falta mucho, pero es bueno que ellos noten esos pequeños cambios en nosotros. Entonces, esta pregunta no debemos responderla ni siquiera con palabras. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué ha hecho Jesús por ti? Pregúntate y responde esa pregunta. ¿Qué ha hecho Jesús por ti? Hay gente que dice, yo no sé predicar, yo no sé hablar, pero con el testimonio, mujer, hombre, tú puedes decir mucho, tú te puedes levantar y decir, mira, yo era esto y Jesús hizo esto por mí. Entonces, el poder y el cambio transformador en Jesús es lo que muchas veces habla a la vida de las personas y no la palabrería o la palabra, porque lo mismo lo dice la palabra, el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. ¿Darías testimonio de que Él ha sido fiel y ha hecho cosas grandes por ti? Debemos ser testigos, testificar lo que Dios hace por nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso no debemos parar de alabarlo, no debemos dejar o parar de decir las cosas grandes, maravillosas, incluso las pequeñas. En estos días yo estaba cocinando y yo cuento esta anécdota, yo decía, si nosotros que somos padres sabemos dar cosas que les gustan a nuestros hijos, yo estaba sirviendo la comida y en eso decía, bueno, él le gusta esto, se lo voy a servir así, asado, le gusta el juguito de la ensalada, le voy a colocar el juguito de la ensalada en el arroz. Y yo hacía esta reflexión y yo decía, wow, papá, tú eres así con nosotros. A veces nosotros sin que te pedimos las cosas, como tú ya nos conoces, tú no las das. Porque esos son los milagros verdaderos, cuando Dios obra, incluso cuando nosotros no le estamos pidiendo nada, pero Él conoce la necesidad de su hijo y sabe dar cosas buenas a quienes se han mantenido fieles y en obediencia. Antes, ¿verdad?, de preguntar quién dice la gente que soy y quién dicen ustedes que soy, tu vida es una carta abierta a Jesús que se lee. Tú eres, como creyente, porque le hablo a los creyentes, esta es una prédica para cristianos, ¿verdad?, para personas que ya están afirmadas en el Señor. Tu vida es una carta abierta que Jesús la lee, pero muy importante, en estos días leía, la única Biblia que tu vecino va a leer eres tú mismo, tus acciones. Por eso a veces nosotros con nuestras acciones separamos a las personas de Dios. Por eso es que es necesario que nuestra vida sea transformada
y que cuando esa transformación se vea, ese testimonio sea el aval para que ellos puedan decir yo quiero ir a Jesús. Pero si tú todo el tiempo andas con cara amarrada, si todo el tiempo andas dando malas respuestas, si tú no dices realmente con tu vida lo que es Jesús, entonces tienes que revisarte o tenemos que revisarnos. Él sabe lo que tú eres, Él sabe lo que tú cosechas. Santo es el Señor. Él sabe todo lo que tú has sembrado. Porque muchas veces decimos, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Por qué me pasa esto, lo otro? Él sabe lo que tú has sembrado, lo que tú has cosechado. Incluso sabe si tu vida testifica de Él. No sé si han escuchado esa canción. Si en verdad eres cristiano, di amén, amén. Muchas veces nosotros decimos, soy cristiano, pero no podemos testificar con nuestra vida que realmente somos cristianos. Entonces somos cristianos a la secreta, somos cristianos a medias. Somos cristianos que decimos que somos cristianos, gloria al nombre del Señor, pero no obedecemos a Dios. Entonces, ¿qué estamos diciendo de Jesús? Si usted es cristiano y en su casa dice groserías, santo es el Señor. Y voy a hablar un poco fuerte en este sentido. Si en su casa permite música mundana, si en su casa permite la entrada a personas que blasfeman, murmuran, critican, yo no estoy diciendo que usted se aísle, pero yo estoy diciendo que la santidad es separación de Dios. El problema es que hoy en día estamos viviendo un evangelio light. Un evangelio que dice, pero es que yo creo en Dios. Y si yo creo en Dios, Dios me tiene que prometer y Dios me tiene que dar. Y creemos que solamente Dios es dar, es dar, es dar. Y abusamos de la gracia de Dios. Abusamos de lo que Dios hace, porque Él hace maravillas. Sí, pero si usted, por ejemplo, cae en un pecado y usted no confiesa el pecado, usted no se arrepiente del pecado, usted sigue con ese pecado, llega un momento en que la gracia y la misericordia del Señor, te dice, ¿qué estás haciendo con la gracia? ¿Qué estás haciendo con la salvación? Si yo te di una salvación, sí, la salvación nos la dio Él. Nosotros le hemos aceptado, pero nosotros tenemos que testificar con nuestra vida lo que Él hizo en nosotros, ¿verdad? Tenemos que testificar con nuestra vida lo que Jesús hizo, porque somos una carta abierta, una carta leída a las naciones. Las personas están pendientes de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros decimos, de cómo nos comportamos. Impedimos y somos tropiezo para muchas personas que dicen, yo quiero ser cristiana, pero para ser cristiana como fulano, que hace esto, que hace el otro, que permite pecado en su casa. Mire, yo lo decía en estos días a través de un texto. Usted es un sacerdote en su casa, así usted no sea pastor, así usted no sea ujier, así usted no sea líder, así usted no tenga un título, usted es un linaje sacerdotal en su casa. Y si usted no es capaz de tener y de mantener su casa libre de la inmundicia, usted va a tener que cegar y va a tener que responderle a Jesús por lo que usted ha permitido en su casa, porque le damos legalidad al diablo. Santo es el Señor. Y cuando le damos legalidad, mire, usted no puede sacar nada de allí, y todo se vuelve escombro y todo se vuelve ruinas. Y resulta que lo que usted comenzó con las manos y con amor de Dios realmente se comienza a desbaratar, porque hemos dejado entrar la inmundicia, el pecado, lo que a Dios no le agrada en nuestra casa, y después no le podemos rendir o pedirle cuentas a Dios. Dios, ¿qué pasó? Porque tú permitiste esto, lo otro. Es que resulta que tú le has dejado entrada, mi amado. Y Él muchas veces ataca con lo que más nos duele, con nuestros hijos, con nuestra simiente, porque tú permitiste, tú le diste la entrada. La Biblia dice que un pecado llama a otro pecado. No sé en qué parte de la Biblia lo dice. Creo que es en el libro de Isaías. No recuerdo exactamente la cita bíblica, pero dice la cita bíblica, pero dice que un pecado llama a otro pecado, o sea que es una cadena. Y se van. Por eso es que cuando uno está atado y cuando uno reconoce que está atado, ¿verdad? Hay cosas que se rompen con ayuno,
y con oración, pero es necesario que tú tengas la disposición de cortar con eso de raíz. Sea un problema grave, sea un problema pequeño, porque el mundo siempre te va a decir, ay, eso es algo tonto, eso es algo común y corriente, eso se ve hoy en día, pero para ti no lo es. Y si tú todavía tienes convicción de pecado, es decir, que te duele pecar delante de la presencia de Dios, tú tienes que aprovechar eso, porque todavía tu corazón no ha sido cauterizado. ¿Qué significa un corazón cauterizado? Un corazón que ya no se duele del pecado, que ya lo ve todo como normal. Porque, oye, tenemos que marcar una diferencia. Tú como cristiano no puedes decir que eres cristiano si tú llevas una vida completamente opuesta a lo que Dios dice. Si en verdad eres cristiano, testifica con tu vida. No importa quién dice la gente que eres tú. Lo importante es lo que Dios diga de ti. Lo importante es que tú seas una carta abierta y que Dios sepa que tú eres una hija de Dios, realmente, cabalmente, que cuidas tu casa, que cuidas tu testimonio, que cuidas tu vida.